Vamos a hablar sobre el impacto de emitir la nota de decreto, un gran problema con la SUNAT, dado que hay una situación importante a tener en consideración, que no se vale emitir la nota de decretos por emitirlo, ¿no? Sobre todo en el entendido de que existen errores en el tema de la emisión de la factura, y ese es un problema que deberíamos advertirlo, dado que ya se viene el tema de la masificación de la emisión de comprobantes electrónicos y también con respecto, pues, al CIRE. El gran problema es que ya modifica el tema de la anotación, básicamente del decreto legislativo 1669. Entonces va a cambiar toda la forma de trabajar con el tema de los pagos, digámoslo, al crédito, con el tema de las deducciones, con el tema básicamente de poder cumplir con los plazos que nos establecía o lo que estábamos acostumbrados, la 29.214, la 29.215, el decreto legislativo 1116. Entonces hay muchas cosas por hablar, hay muchos temas por hablar que tendríamos que ya entrar a pensar, ¿no? Este día estamos hablando básicamente de las notas de decreto que traen una contingencia terrible en la parte de la administración tributaria, sobre todo en el entendido que existe pues una situación importante dentro de la práctica que naturalmente se cometen los errores, ¿no? Se cometen los errores en el entendido que las facturaciones están obviamente erradas por los importes, por millones de soles. Entonces la gran pregunta es, ¿emito la nota de decreto, pago el impuesto o no pago el impuesto dentro digámoslo, del plazo? Y para eso yo voy a compartir con ustedes algún tema importante que ya recogiendo también la jurisprudencia es importante analizarlo para que de una u otra manera pues podamos entrar lo que se llama pues en conciencia respecto a lo que se va a venir y lo que va a pasar a partir de un proceso de fiscalización. Entonces es importante en esa línea tener en consideración cuáles serían los pasos a seguir en ese caso, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer realmente? Porque esto de las notas de crédito ya tiene bastante jurisprudencia. Para entrar un poco a detalle, voy a compartirles aquí una jurisprudencia importante en la cual nos ayuda a entender básicamente sobre la nota de crédito. De esta jurisprudencia hay muchísima información sobre la nota de crédito. En este caso es el tema del impuesto general a las ventas y las multas. Cuando tú emites una nota de crédito, la SUNAT va a venir por su nota de crédito. Te va a decir, ¿y por qué me la has anulado? Entonces, tú tienes que demostrarle a la administración tributaria que básicamente ha sido un error involuntario porque no soporta mayor análisis, teniendo ya entendido cuál es la defensa cerrada que tenemos que tener desde el inicio para no cometer errores posteriores. Hay que conocer nacimiento de la obligación tributaria, conocer IGB, conocer impuesto a la renta y sobre todo en materia tributaria analizar en qué momento se ha dado eso, en qué momento nace la obligación tributaria, en qué momento debo pagar el IGB y en qué momento debo pagar la renta. Me interesa esas partes que debemos entenderlo, porque si yo luego digo, mire, imagínese lo siguiente, lo que encuentro en los casos de las consultorías, me dicen, mira, la factura realmente son por 50.000 soles, pero se equivocaron, pues le pusieron 50 millones de soles, perfecto, ¿y qué has hecho con ese tema? Lo que pasa es que el contador en su momento dice, bueno, como la operación es cerrada, no se puede declarar, o sea, declarar los 50 millones de soles, por lo tanto, entonces vamos a anular la factura, pero que está en el periodo siguiente, correcto. Entonces, la nota de decreto lo tienes en el periodo siguiente, correcto. Y en el periodo que has emitido la factura no declaro nada. ¿Por qué? Porque esa factura yo lo tengo anulada en el periodo siguiente. Ok, ¿y cuál es la consecuencia tributaria en ese caso? Aplicación del 178 numeral 1. Pero ¿por qué si la factura es cerrada? No, la factura es cerrada, pero la operación no es cerrada, que es diferente, ¿no? Ah, mira tú. Ya, entonces a eso quiero que lleguen a entender esta figura. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este caso? Que nos permite, de esto en nota de decreto hay mucha jurisprudencia, pero una de esas jurisprudencias es justamente lo que vamos a analizar el día de hoy. Esta resolución del Tribunal Fiscal que es importante, tomen nota, la 6635 de la Sala 10 del 2020. Entonces, aquí el contribuyente, ¿qué es lo que hacen? Hacen el tema básicamente de la resolución de terminación, desconocimiento de decreto fiscal por nota de decreto y básicamente aplicación de la multa de acuerdo al 178. Y el contribuyente, ¿qué es lo que dice? Bueno, dice, ok, la exposición de motivos por las cuales el proveedor realizó anulación de las facturas de devoluciones de los bienes o restitución de servicios, dado que estas anulaciones se debieron a ajustes administrativos por los reparos que no se encuentran debidamente sustentados. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? El contribuyente, bueno, aquí estamos hablando del año 2016. En el 2016 teníamos algunos cobrantes físicos y algunos cobrantes básicamente, la mayoría eran físicos, ¿no? Y algunos electrónicos, por ahí, uno que otro. Y entonces, ¿qué es lo que decía el contribuyente? El contribuyente decía, mira, ¿sabes qué? Nosotros hemos hecho este procedimiento de la anulación, básicamente, de la nota de crédito, hemos anotado en el momento, ojo, en el momento que hemos recibido, porque ustedes saben que el reglamento de comandante de pagos lo que establecía, o lo que establece aún todavía, es que era válido la nota de crédito cuando había la firma de la persona que lo recepcionaba. Esa era la condicional en la nota de crédito, ¿correcto? Y entonces ese es el tema. ¿Tenía la confirmación o no tenía la firma del receptor? No, no tenía, perfecto. Entonces ellos hicieron la anotación de la nota de crédito en el periodo, por ejemplo, de mayo. Sin embargo, eran notas de crédito que se habían emitido en enero, febrero, marzo.
Pero ¿cuál era el argumento del contribuyente? Decía, ¿cómo yo voy a conocer, cómo iba a saber si mi proveedor no me informa de la anulación de las facturas con la nota de crédito? Entonces, ahí hay un tema bastante importante, ¿no? Nos dice, a ver, aduce que no tuvo conocimiento de las notas de crédito, sino hasta su recepción, dado que el sistema de libros electrónicos no permitía agregar o retirar comprobantes ya presentados, procedió a registrarlos la nota de créditos en el periodo de su recepción. Esto es en mayo del 2016. Es importante entonces que mediante escrito alegatos, la recurrente hizo énfasis en que las facturas fueron anuladas unilateralmente por su proveedor, sin que haya podido tomar conocimiento de dichas anulaciones, sino hasta la entrega de la nota de crédito. Ese es el tema del caso, ¿no? Entonces, a ver, dice señor Isunat, ¿yo cómo voy a saber que mi proveedor anuló las facturas? Hasta que obviamente, y es más, unilateralmente no hubo ningún comunicado, no hubo nada, simplemente anuló los comprobantes. ¿Y yo cómo voy a saber? Y además ahí aduce o argumenta que yo no podía anotar en los libros electrónicos porque ya se lo había presentado. ¿Cómo lo hago? Porque ya no me permite, decía el contribuyente, ¿no? Entonces, en ese caso es importante tener en consideración esta situación que es importante de la nota de crédito. Entonces, la gran pregunta es, ¿en qué momento debería haber anotado este contribuyente las notas de crédito? ¿Debería haberla anotado en el tema de enero, febrero, marzo? ¿O debería haber anotado realmente en el mes de mayo? Esa es la gran discusión. Y en ese sentido, entonces, la SUNAT sigue, aquí el contribuyente dice que por su parte la administración señala que corresponde a la recurrente efectuó los ajustes del crédito fiscal en la nota de crédito observadas, anotando en su registro de compras en los periodos de enero, febrero, 2000. Eso es lo que dice la SUNAT. Señores SUNAT, tú deberías haber hecho el ajuste de tus periodos enero, febrero y marzo del 2016, ¿no? Es decir, que los meses en los que se produjeron las rectificatorias, devoluciones, anulaciones de las operaciones originales. Sin embargo, la recurrente no cumplió con ello, señalado el hecho de que la nota de crédito observada se consigne como fecha de recepción 20 de mayo de 2016 no implica que las deba ser en dicha fecha los sujetos de las operaciones efectuadas, pues como se señala en los precedentes, estos ajustes, ojo, los ajustes, porque estás haciendo el ajuste al débito o al crédito, deben efectuarse en el mes que se produjeron las rectificaciones, devoluciones, anulaciones en las operaciones originales, toda vez que la recepción de las notas de crédito por parte de los clientes únicamente constituyen un medio para informar efectivamente que está ante una operación de venta que ha sido modificada, más no a un requisito de validez de tales operaciones, tal y como lo dejó el Tribunal Fiscal número tal. Entonces, la postura de la Administración Tributaria en este caso es, dice, señor contribuyente, tú tienes que haber anotado en el momento que ocurrió, ojo con ese dato, la nota de crédito lo tienes que haber anotado en el momento que han ocurrido los hechos. El hecho fáctico, ¿dónde ha ocurrido? Ha ocurrido pues en enero, ha ocurrido en febrero. Ahí se ha producido la devolución. Ahí se ha producido básicamente todo el ajuste. Y no en mayo. ¿Tú por qué, señor contribuyente, pretendes anotar una nota de crédito en mayo de 2016 si ahí es la fecha de recepción? No importa que la hayas recepcionado, no importa que hayas tenido conocimiento. Eso significa que tenías que haber rectificado tus PDTs, ¿no? Ese es el argumento de la SUNAT, ¿no? Ese es el argumento de la SUNAT. Ok, que a su vez refiere que correspondía que la recurrente declare las notas de crédito observadas en los meses de enero y febrero, lo que le estoy diciendo, ¿no? No en el mes básicamente de recepción. Entonces, como eso ha ocurrido y por ello es que le genera justamente este problema, le dice, bueno, lo siento mucho, pero yo te voy a decir que el crédito que tenías en el mes de enero, febrero, marzo, no tienes derecho a nada. Y como tú no tienes derecho al crédito fiscal, entonces te obligo a que rectifiques y consignes esa nota de crédito y por lo tanto te genera un tributo metido. Eso es básicamente lo que gatilla en el 178. Entonces tienes tributo por pagar, tienes infracción básicamente, o sea, la multa bajo el 178 numeral 1. Problema complicado para ese cliente, ¿no? Problema complicado. Ok, de la nulidad de la apelada, dice. Que la recurrente sostiene que la apelada ha vulnerado su derecho a obtener una resolución motivada y fundada a derecho. Bueno, eso es lo que siempre se aduce en el derecho, ¿no? Todas las resoluciones deben ser fundadas, deben ser motivadas. ¿Para qué? Para que obviamente no exista la violación de los derechos del contribuyente. Porque yo digo, no, es mi interpretación subjetiva. No, no, no se vale, no se vale, señor. Tiene que haber una resolución de multa que sea motivada, que tenga básicamente sustento legal, que haya amparo dentro de las disposiciones vigentes. Me dejo entender, eso es lo que precisa básicamente el contribuyente para solicitar la nulidad. Y hay todo el argumento de la normativa, ¿no? Vamos a ver lo más importante de esta resolución por el tema del tiempo. Ok, entonces la resolución de terminación, ¿qué es lo que establece? El artículo 27 del texto único ordenado de la ley del impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, aprobado por el decreto número tal, modificado por el decreto número tal, dice.
El impuesto bruto corresponde al importe de los descuentos de los que el sujeto hubiese obtenido con la posterioridad a la emisión del comprobante de pago que respalde la adquisición que originó dicho crédito fiscal. Entonces, ahí viene importante, ¿no? Presumiendo sin admitir prueba en contrario que los descuentos obtenidos por las operaciones de la base imponible consignado en el citado documento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo tener una factura de enero, pero la devolución se ocurre pues en este mes. Podría ser, pero a ver, yo tengo que demostrar en ese caso si básicamente se cumple con las políticas, con los contratos, pero naturalmente ahí uno tendría que demostrar, ¿no? Oye, ¿por qué me estás anulando una factura de compra que le hiciste en enero y le estás haciendo ya en octubre? Eso es medio sospechoso, ¿no? Supone que cuando tú llegas a la mercadería, pues empiezas a revisar, empiezas digámoslo, a ver las cláusulas del contrato para ver si está todo bien, y recién te cuenta en octubre, medio raro, ¿no? Pero puede darse, sí, puede darse, que duda cabe. Pero ahí va a ocurrir justamente el ajuste, ¿no? En octubre yo hago la devolución de la mercadería, en octubre yo hago el tema, puede ser que haya un contrato, a veces es una locura, ¿no? Hay un contrato, hay un pago, básicamente, sobre todo serían en los anticipos, ¿no? Un anticipo, por ejemplo, por 100.000 soles, perfecto, hay un anticipo y no se presta el servicio. Entonces yo tengo que demostrar que el servicio no se ha prestado. Y en ese entendido emito la nota de crédito y tengo que ajustarlo y anotarlo en el periodo que corresponde. Ok, entonces ahí tenemos todo también el numeral 1 del artículo 7 del reglamento de la ley del impuesto general a las ventas y todo la norma, para poder analizar básicamente y poder determinar si es que estamos frente a uno de los supuestos que establece pues el tema del ajuste de los débitos en los créditos. Pero no se vale decir voy a emitir la nota de crédito porque no me pagaron. No se vale decir el cliente, bueno, me quiero vengar porque no me paga, simplemente él no puede utilizar tampoco costo-gasto porque esa factura está anulada. No, problema en la que nos metemos, ¿no? Los comprobantes de pago, nota de crédito, documentos de atribución a que alude el octavo párrafo del artículo 19 del decreto deberán ser anotados en el registro de compras en las hojas que correspondan al mes de su emisión o en las que corresponde los 12 meses. Ok. Y entonces en este caso ya no vamos a la formalidad, el artículo 19, ¿no? El artículo 19 siempre nos precisa, dice, no, tiene que estar anotado en el mes que corresponde, o sea, la fecha de admisión o la declaración que hagas a la SUNAT, ¿no? Hay que tener en cuenta el artículo 19 que trae toda una formalidad que duda cabe va a ser modificado ya por el 1669, que estamos esperando pues la resolución por parte de SUNAT y obviamente que nos pronuncie. Entonces vamos a ver temas, como dije, más importantes, ¿no? Ok, a ver, acá nos dice. Agrega que la citada norma en el almacenamiento de los comprobantes de pago electrónicos, notas electrónicas, resúmenes diarios y constancias de rechazo puede ser realizado en medios magnéticos, etcétera, etcétera. Bueno, todo un argumento. Que adicionalmente el emisor electrónico deberá poner a disposición del adquirente usuario a través de una página web los comprobantes de pago electrónicos y las notas electrónicas vinculados a aquellas que haya otorgado por un plazo de un año. Ojo con ese dato. Ojo con ese dato, con un plazo de un año contados de la emisión. Durante el plazo, el adquirente o usuario podrá leerlos, descargarlos, imprimirlos. Entonces, ahí quiero sentar un tema importante. Muchos están preguntando que ya con el CIRE ya se acabó el tema del XML, que ya no hay que guardarlo, que ya no hay que proporcionarlo al cliente, etcétera, etcétera. Entonces, esta jurisprudencia del Tribunal Fiscal precisa lo que ya establece las normas en materia tributaria respecto a los comprobantes de pago. Los comprobantes de pago, las notas de crédito, las notas de débito, la factura, las boletas, tienen que ser puestos a disposición del contribuyente o del adquirente, del usuario, como la quieras llamar, en una plataforma donde esta persona pueda descargarlo. Tiene un plazo para poder descargarlo, que ese plazo es de un año. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque, claro, entendemos que las grandes empresas tienen una data, pues obviamente bastante, ¿no? Entonces, ellos pueden decidir de un año simplemente bajarse la data y ya no que no tengan acceso, porque van a limpiar la data, ¿no? Porque ustedes saben que todo lo que es data, pues es servidor y eso cuesta, ¿no? Entonces, la norma puntualizaba en ese caso que el plazo es un año. ¿Y qué pasa si yo no descargué el XML en un año? Bueno, pues ya no va a poder descargarlo de la plataforma, a no ser que sea política de la empresa que lo tengan 2, 3, 4 años, va a depender, pero la norma dice que tenga básicamente un plazo máximo de un año. Y en ese año el contribuyente tiene opción de descargar, imprimir, etcétera, etcétera. Claro, porque si es la XML, pues obviamente lo va a guardar. Y ahí es responsabilidad de cada uno, ¿no? Entonces, ahí de manera puntual hay que tener en cuenta esta figura, ¿no? Ok, que la norma glosada vigente para los periodos que fueron de esa materia de fiscalización se constituye que el crédito fiscal se redujo del impuesto bruto correspondiente al importe de los descuentos que el sujeto hubiese obtenido con posterioridad a la emisión del comprobante de pago, así como el impuesto bruto correspondiente a las partes proporcional del valor de la venta de los bienes que los sujetos hubiesen devuelto, o la retribución del servicio no realizado restituida.
¿Se dan cuenta? Ahí hay que tener en cuenta con los servicios, ¿ah? Que en el caso de los bienes no se hubiesen entregado al cliente por la anulación de las ventas, se deducirá el impuesto bruto y toda la fórmula, ¿no? Y toda la fórmula, ¿ok? Pero aquí hay un tema importante. Los citados ajustes se deben efectuar en el mes en que se produjeron las rectificatorias, devoluciones, anulaciones y las operaciones originales. Ok, un tema importante en ese caso, ¿no? Ok, un tema importante, ¿no? Perfecto. A ver, entonces me están escribiendo al interno. Ok, a ver, entonces aquí hay un tema importante. Ojo con este resaltado que le tenemos. Los citados ajustes se deben efectuar en el mes que se produjeron las rectificatorias. A ver, vamos a suponer, ¿no? Vamos a volar con el tema de los casos, ¿no? A ver, yo pongo la siguiente situación. Empresa que se dedica a la compra-venta de productos, vende un producto X, por ejemplo, en febrero del 2024, ¿correcto? Febrero de 2024. Las devoluciones, ojo, las devoluciones se producen en el mes de abril. Ahí se producen las devoluciones, hay devolución del dinero, hay la de las guías, hay la entrada al almacén, básicamente los productos, etcétera, etcétera. Ok, pero la nota de crédito no está pues en el mes de abril. La nota de crédito está recién en julio. Ahí es la gran pregunta. ¿A qué nos basamos? ¿A qué nos basamos entonces? ¿Nos basamos en el mes de abril, en el mes de abril que hubo la devolución, o nos basamos en la fecha de emisión de la nota de crédito que está en julio? Ese es el hecho, esos son los hechos que vienen ocurriendo. Yo tengo carga probatoria que la devolución de la mercadería se dio en abril, ¿eh? Porque tengo la guía, porque tengo el dinero, porque tengo la entrada al almacén, etcétera, etcétera. Pero la nota de crédito recién está en julio. ¿Cuál es correcto en ese caso? A ver, ¿qué precisan al respecto? Les invito a participar en este momento al chat, al interno. A ver, ¿qué precisan al respecto? ¿Ah? Bueno, ahí la dejamos. Ahí la dejo la pregunta. Porque, ojo lo que está diciendo esta resolución del tribunal. Los citados ajustes se deben efectuar en el mes que se produjeron la rectificatoria, devoluciones, anulaciones de los periodos originales. ¿Ah? ¿En qué mes deberíamos tener en cuenta estos ajustes? ¿En el mes que hubo la devolución o cuando tengo la nota de crédito? La devolución se produjo en mayo, perdón, abril, en abril. En abril se produjo la devolución. Recién tengo la nota de crédito en el mes de julio. ¿Es válido que yo anote la nota de crédito en julio? Dice. Y asimismo debe tenerse en cuenta que para determinar el valor mensual de las operaciones realizadas, los contribuyentes del impuesto deberán anotar sus operaciones, así como las modificaciones al valor de las mismas en el mes que éstas se realicen, ¿no? Comprobando de pago, la nota de débitos y los números, los documentos de atribución a que alude el octavo párrafo del artículo 19 del decreto deben ser anotados en el registro de compras en las hojas que correspondan al mes de su emisión o a los que correspondan a los 12 meses siguientes. Bueno, eso ya se va a acabar. ¿Cómo es la normativa, no? Está vigente por un tiempo, luego se acaba. Ya con el 16 en 9, chao, 12 meses, ya no tenemos. Y en el caso de la anotación que realice, dice una hoja distinta a las señaladas en el párrafo anterior, las adquisiciones perderá el derecho al crédito fiscal, pudiendo contabilizar el correspondiente impuesto como gasto o costo para efectos del impuesto a la renta. Hay un tema bastante importante. ¿Qué pasa si a ti te desconocen, por ejemplo, el tema del crédito fiscal? Ya sea porque no tienes la bancarización, ya sea que no tienes la detracción, o por cualquier hecho de repente que te desconozcan el crédito fiscal. Pero si ese es costo o gasto, te la conocen por una formalidad del IGB, entonces te dice esta resolución del Tribunal Fiscal, dice, bueno, ok, si has perdido el crédito fiscal, si has perdido el crédito, podría ser inclusive, ojo, inclusive puede ser que yo siempre ya se los he dicho, básicamente por la formalidad, artículo 2 de la 29215. No tienes el registro de compras. Te cae la fiscalización, todo tu crédito fiscal reparado. Entonces, como te la reparan, no te la reconocen, pues dice, yo no tengo un problema, lo mando al gasto. ¿Por qué? Porque así me establece el artículo 69 de la ley del IGB. Ojo con ese dato, eso es lo que ha dicho el Tribunal Fiscal acá, pudiendo contabilizar el correspondiente impuesto como gasto o costo para efectos del impuesto a la renta. Claro, porque yo sé desde la perspectiva general que el tema del IGB no es costo ni gasto. Eso ya lo sé. Pero ¿qué tal y si no me lo reconocen como crédito fiscal? Bueno, me voy pues a la 69 y ahí yo puedo reconocer como costo o gasto, porque no me la están pasando como crédito fiscal. Ahora, que en el citado requerimiento la administración señala que correspondía que los sujetos, bueno, que le ajustes al crédito fiscal resultante de la emisión de la nota de créditos sean registradas en los periodos de enero, febrero. Bueno, ese era el argumento de la SUNAT. Señor contribuyente, ¿tú por qué anotas en mayo si teniendo, obviamente, el ajuste que se ha producido en enero, febrero, abril? Y por lo tanto, ya ahí te hago el tema de los ajustes, ¿no? Conforme lo establecido en el artículo 7 del reglamento de la ley del impuesto general a la venta. Sin embargo, el contribuyente anotó en el registro de compras de los referidos notas de decreto en el periodo mayo de 2016. Que además la administración comunicó que la recurrente que en base a lo expuesto terminó tributo omitido por los periodos de enero. Claro, obviamente, hubo tributo omitido. Que si te quitan obviamente todo el tema básicamente del ajuste, pues eso es un tema de resultado en el 178, ¿no? ¿Ok?
Y ahí tienen la situación, ¿no? Ahí tienen los cuadros de cómo se ha venido trabajando. Que en base a la citada determinación, la administración solicitó al contribuyente que sustente con base legal y contable. Cuando la SUNAT hace una fiscalización relacionado a este, básicamente, de tributo, entonces lo que ocurre dice, susténtame cuál es la base legal. Imagínate que en muchos casos, ¿no? El contribuyente está omiso a la presentación del CIRE, ¿no? El contribuyente está omiso a la liberación de sus libros. Ok, entonces la SUNAT le dice, susténtame cuál es tu base legal para haber argumentado o para haber basado en que tú no tienes legalizado el registro de compras y ventas. Susténtame cuál es tu base legal que recién tú, después de un requerimiento de fiscalización, me presentas el CIRE o me presentas el pleno. No tienes base legal ni base contable. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Así como la documentación que sustente la suficiente y la fehaciencia de las razones por las cuales procedió a anotar en su registro de compra del periodo tributario mayo 2016 las notas de créditos observadas, conforme al detalle del cuadro 1 y 2, en lugar de anotarlos y declararlos en los periodos tributarios de enero, febrero, marzo de 2016, señalando que no presentó la solicitud, procedería a confirmar, no presentado a lo solicitado, procedería a confirmar la omisiones del impuesto general a la venta, determinando los periodos de enero a marzo de 2016, así como el saldo a favor de individuo declarados en el mes de abril de 2016, conforme al cuadro tal. Muy bien. Entonces, como se dan cuenta, esta es la situación importante, ¿no? Situación importante que la SUNAT hace todo un análisis de la normativa para decirte, bueno, lo siento mucho, contribuyente, pero perdiste, ¿no? En los meses de enero, febrero 2000 se debió que recién en ese momento tomó conocimiento de la existencia. Claro, el contribuyente no es que se queda callado, no, aquí dice, mira, ¿sabes qué es SUNAT? Mi sustento que anoté es porque yo recién tuve conocimiento de la existencia de las notas en el mes de abril, ¿correcto? O mayo, ¿no? Asimismo, afirma que el sistema de los libros electrónicos no permite agregar o quitar desde la compra y la venta correspondiente y ya presentado según el calendario tributario, por la cual se procedió a anotar las notas de crédito en el periodo de mayo de 2016. Además, adjuntó impresiones de los correos electrónicos cursados al proveedor, que corresponden al mes de mayo de 2016, así como las copias impresas de las notas de créditos observadas que contienen un sello de recepción el 20 de mayo de 2016. Ese es mi argumento válido, dice el contribuyente. Tiene mi sello de recepción, tiene la que se toma conocimiento recién en mayo. Pero ¿cuál es tu base? Ya, eso es el hecho fáctico. Ese es el antecedente, pero ¿cuál es tu norma que sustenta lo que has hecho? ¿En qué norma te basas para tú decir, yo voy a anotar mi nota de decreto en el mes de recepción? Claro, la SUNAT dice, pero no obstante que el contribuyente tenía otras opciones de consultar en la SUNAT, etcétera. La SUNAT lo dice. Y ese es el tema, ¿no? Ok, ¿qué más a ver? Hoy con el CIRI es otro cantar, ¿no? Estamos analizando 2016, ¿no? Con posterioridad a los periodos tributarios que se produjeron los hechos en los cuales se emitieran las referidas notas, no constituye un requisito de validez a las operaciones que anulan, reduce el aumento de parcial o totalmente el valor. Criterio determinado al Tribunal Fiscal de la Resolución número tal. El hecho de que las cartas, ojo, ahí hay un tema, el hecho de que la carta suscrita por el proveedor se indique que las notas de crédito se entregaron al contribuyente en el mes de abril y mayo de 2016. Resta certeza a lo sostenido por el contribuyente respecto a que las notas de crédito fueron entregadas en el mes de mayo. Esto adquiere notoriedad si entre otra documentación presenta la recurrente que se encuentra en el correo electrónico emitido de fecha 15 de mayo de 2016. Entonces, no obstante, el contribuyente dice, bueno, ya, ok, voy a hacer una declaración jurada de que mi proveedor dice que hubo la recepción. Ya saben, el 125 que les he dicho, ¿no? ¿Cuáles son los medios probatorios que admite el 125? Pero el contribuyente lo presenta diciendo, no, aquí tengo una carta, tengo una declaración jurada, ¿no? Sí la puedes hacer, claro, ¿no? En base a los citados fundamentos, la administración consideró que la recurrente no sustentó la anotación de la declaración de las notas de créditos detalladas en el cuadro número 1. Lo siento mucho, dice la SUNAT, pero no me has acreditado. Pero te estoy diciendo que mi proveedor aquí tiene la declaración jurada, la carta que ha precisado. Ya, ¿cuál es la base legal? ¿Cuál es la base legal para ver? Porque recordemos que hay una formalidad. Recordemos que hay una formalidad de manera establecida. Nosotros podríamos decir sí, pero los documentos así se dieron, pero ¿cuál es la norma que sustenta tu hecho, básicamente? Ok, entonces aquí viene. La ley del impuesto general a la venta señala que claramente que las deducciones del crédito fiscal se efectúan en el mes que se produzcan las rectificatorias, devoluciones, anulaciones de las operaciones originales, observándose que aquel imperativo debe ser cumplido por el contribuyente con prescindencia de la fecha en que se recepcionó las notas de crédito. No tiene nada que hacer tu fecha de recepción, le dice. Asimismo, afirma que la recurrente debió rectificar las declaraciones de los periodos de enero a marzo del 2016. Y cita la sentencia de la sexta sala especializada en lo contencioso administrativo, su especialidad en el tema tributario aduanero, en la Corte Superior de Justicia de Lima, emitida en el expediente número tal, del 11, en la cual señala que en el punto anterior, aún el supuesto que el contribuyente tuviese conocimiento de las notas de crédito recién en el mes de abril 2016, esto no exime el hecho de que había
incluirlos en los periodos tributarios en los que se originaron las devoluciones y o anulaciones, es decir, en enero, febrero, marzo del 2016. Periodos en los que se emitieron la nota de crédito. Ahí tienen la información. Y de esta jurisprudencia es importante analizar. Asimismo, en el supuesto que refiere el contribuyente de las notas de crédito se emitieron por ajustes de detalles en los bienes facturados de los hechos, no se enmarca dentro de los supuestos para emitir notas de crédito contenidas en el reglamento de comprobantes de pago. Ojo lo que le dije en el tema de cuál es la condicional. ¿Por qué estás emitiendo la que? Lo que pasa es que a veces en la práctica dicen, no, por la anulación, no, dale anulación todos. A ver, cuidado. Entonces no dice, contenidos en el reglamento de comprobante de pago, por lo que si bien se podría señalar que procedería a desconocer aquellas notas de crédito desembocándose en una utilización indebida del doble crédito fiscal, tanto por el crédito fiscal de las facturas emitidas anteriormente, por anticipos otorgados al proveedor, así como las facturas emitidas por aquel proveedor y anotadas en las declaraciones del periodo de abril 2016. Por lo tanto, el argumento esgrimido por el contribuyente en este punto carece de consistencia y validez. Clarísimo, no podemos decir otra cosa. Ahora bien, en base a las normas citadas, se tiene que el crédito fiscal se deducirá del impuesto correspondiente al importe de los descuentos en lo que el sujeto hubiese obtenido con posterioridad a la emisión de la nota de crédito. Claro, eso tenemos clarísimo. Yo emito nota de crédito porque había una operación anterior, ¿no? Siendo que los ajustes deben efectuarse en el mes que se produjeron las rectificatorias de devoluciones. Otra vez, el tribunal fiscal aquí hace su, básicamente, análisis. El proveedor devolvió el dinero pagado. Claro, porque yo tengo que tener esa argumentación, esa evidencia. No solamente vale decir, mi escrito, sí, ocurrió la devolución. ¿Y dónde está el dinero? ¿Dónde está la mercadería? ¿Dónde está el contrato que respalda la política de devolución? No, no tienes nada, pues, ¿verdad? En el pago de la recurrente, en el caso de los bienes no hubiesen sido entregados. Modificaciones que deben estar sustentadas en la nota de crédito correspondiente. Sin embargo, en el caso de autos, no se advierte que la administración para efectuar el reparo sujeto de análisis haya verificado, ojo con ese dato, haya verificado cuándo ocurrieron tales hechos, a efectos de establecer cuándo debía efectuarse el ajuste al crédito fiscal de la recurrente como consecuencia de las anulaciones de las operaciones de las compras que efectuó a su proveedor. En efecto, y en la revisión número tal, no se advierte que la administración haya verificado cuándo se produjeron las anulaciones de las operaciones y la devolución del ítem, por lo que se habría emitido la nota de crédito detalladas en el cuadro 1 de la presente resolución. A efectos de establecer que en este periodo tributario la recurrente debió efectuar el ajuste al crédito fiscal, sustentando su reparo únicamente en la fecha de emisión de la nota de crédito, incluyendo requerimiento notarial. La administración sostuvo lo siguiente, asimismo que el supuesto que refiere en el contribuyente de la nota de crédito emitieron por un ajuste de detalle de los bienes facturados. Este hecho no se enmarca dentro del supuesto para emitir las notas de crédito en el reglamento de comprobante de pago, por lo que si bien podría señalar, procedería a desconocer aquellas notas de crédito. Cabe precisar que si bien las notas de crédito carecen, reparadas, no se hubiesen emitido por supuesto anulación de las normas antes citadas, desconocimiento de las mismas tendría como consecuencia de no deduzca el crédito fiscal de la recurrente periodo alguno. Bueno, de lo expuesto, se concluye que los reparos analizados no se encuentran debidamente sustentados, por lo que corresponde levantar y revocar la apelada en tales extremos. ¿Qué ocurrió en este caso de la resolución del Tribunal Fiscal? ¿Por qué no le dieron la razón a la SUNAT? O sea, el contribuyente ganó. Sí, el contribuyente ganó, pero no ganó porque él decía que la argumentación era válida de él. No, el Tribunal Fiscal fue por otro análisis. Lo que les planteé la pregunta arriba. ¿En qué momento se debe emitir la nota de crédito para hacer los ajustes? ¿En el mes de mayo o en el mes de julio? Tenían que haber acreditado que esto ha ocurrido en el mes de mayo, porque si me emites la nota de crédito en julio, tienes un problema de formalidad. Ese es el tema que tienen que ustedes, estimados amigos, quedarse en claro cuando quieren emitir una nota de crédito. Porque ¿cuál es el problema? Claro, vuelvo a recalco, no es que el contribuyente le ganó, que eso básicamente anotó en mayo, no, no, no. El Tribunal Fiscal se fue por otro tema, le dijo, administración tributaria, tú no has hecho el análisis correspondiente en qué periodo realmente, o no me has demostrado en todo caso en la práctica, en el trabajo de terreno, de los hechos, en qué momento se produjo el ajuste de la factura. ¿Yo cómo sé que se ha producido en enero? Probablemente hubiese ocurrido en diciembre del año 2015, o de repente ocurrió en octubre de 2015, y recién le metieron la nota de crédito en enero, febrero, marzo, y lo anotaron en mayo. Tú, Tsunami, tienes que demostrar cuándo ocurrió realmente la devolución. Y eso es un tema de auditoría. Por eso le dije, tiene que encontrar qué cosa, la entrada de los inventarios, la devolución del dinero, los correos que podrían haber cruzado básicamente para poder evidenciar.
Yo siempre he sido en la práctica, se los he dicho, mira, cuando hay las devoluciones, tienen que tener la evidencia de los correos, pero no basta solamente los correos. No basta los correos, se tiene que demostrar que la mercadería salió y la mercadería que fue devuelta, observada, entró al almacén. ¿Qué persona lo recibió? ¿Cómo fue el proceso de recepción? ¿A qué sistema ingresó? ¿De qué manera ingresó? ¿Hubo un control primero de validez de los productos? Porque no va a ser, ya, ok, me devuelvo, ya, perfecto, al almacén. No, tiene que haber todo un protocolo. A ver si la mercadería está averiada, a ver si la mercadería está tal cual, o ya está de repente el paquete, pues ya no sirve, yo qué sé, ¿no? Es todo un procedimiento, estimados amigos. Estamos hablando de operaciones, bueno, ya no son 1.000 soles, bueno, ya por materialidad, ya déjalo. Pero si estamos hablando de operaciones fuertes, más vale que tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando, la factura de error? Bueno, ahí viene el hecho. Entonces, si nosotros entendemos este tema, lo que les acabo de explicar, porque de esto hay que sacar una esencia para nosotros cuando llega estos errores, porque nosotros lo vemos casi a diario, ¿sabes? No sabes, tenemos A, B, C de los casos. Y no, casos de casos, ¿sabes? Casos que tienen error en la base, casos que tienen error en el IGB. No, pero ¿cómo van a estar en error si son electrónicos? Sí, ni te creas, porque los programadores por ahí meten la pata, pues, ¿no? Hemos tenido de todo. ¿Ah? Cuando tú corres el sistema, haces el tema. Oye, pero no da la base más el IGB, no da. Oye, pero si la SUNAT la ha aceptado. Sí, míralo cómo está. Aceptado con observación. Entonces, en ese tema, estimados amigos, uno tiene que poner cabeza fría. Decir lo siguiente. Ok, el error está hecho. La factura ya está por los 580 millones de soles, cuando realmente son 580. Entonces yo tengo que documentar todo para demostrarle a la SUNAT que esta operación sí se dio en el mes de octubre, pero realmente es por 580, no son por los 580 millones de soles. Entonces yo reconozco bajo IGB, bajo impuesto a la renta, nacimiento de la opción tributaria por IGB, devengado por impuesto a la renta en el mes de octubre. Pero la nota de decreto lo voy a tener pero recién en el 15 de noviembre. No importa la nota de decreto. Porque yo me voy a ir básicamente por la nacimiento de la opción tributaria que ocurrió en este periodo, porque hubo la transferencia del producto, hubo la prestación del servicio. Y me voy a cerrar. Mi defensa va a ser del inicio en ese tema. Señores UNAT, esta factura de 580 millones de soles es un error. Pero yo no te voy a negar que la operación, como muchos pretenden hacerlo, no, la operación no ha existido. Oye, no sean malos, pues. La operación sí ha existido. Que es diferente que tenga un error de formalidad, un error involuntario. Pero cuando ustedes le dicen a la SUNAT, la operación no ha existido, por si acaso, yo no te pago IGB nada en el mes de octubre, ni tampoco renta, ahí mueres. Pues, porque la SUNAT sí o sí te va a caer. Te va a caer, te va a caer.